Vincentius Boniutis, un noble siciliano, escribió en las Transacciones Filosóficas de la Real Sociedad en 1694 que los grandes secretos de la naturaleza son tan inescrutables que los encontramos muy lejos de nuestro alcance cada vez que intentamos juzgarlos verdadera y precisamente. Hablaba del impresionante poder de la naturaleza en un relato de primera mano del gran terremoto de Sicilia de 1693, que ocurrió el 11 de enero hace 327 años a partir de hoy. Fue el terremoto más poderoso en la historia registrada de Italia. Fue tan devastador que literalmente transformó toda la naturaleza del asentamiento humano en Sicilia. Es una historia que merece ser recordada. Con un área de casi 10.000 metros cuadrados, Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo, ubicada al sur de la península italiana en el Mediterráneo central. Las pruebas arqueológicas de la habitación humana en la isla se remontan al menos hasta el 12.000 a.C. Su ubicación en el Mediterráneo central hizo de Sicilia un campo de batalla entre imperios. Sicilia jugó un papel central en las guerras entre los griegos en la Guerra del Peloponeso, entre los griegos y Cartago en las guerras sicilianas, entre Roma y Cartago en las guerras púnicas, entre los ostrogodos y el Imperio Romano Oriental en la Guerra Gótica, y una prolongada conquista musulmana, seguida de una conquista por descendientes normandos de vikingos. Sicilia se convirtió en un reino bajo Roger II el día de Navidad de 1130. El reino duró casi 700 años, aunque la corona se conectó a otros reinos a través de uniones personales, también conocidas como monarquía compuesta. Desde el siglo XV hasta el XVII, la corona de Sicilia estuvo en una unión personal con los reyes de España, y Sicilia fue gobernada por un virrey que sería responsable de intentar integrar los poderes locales con el sistema global y los deseos del rey, una tarea compleja que a menudo no tenía éxito. El historiador Fernando Ciumitaro argumenta que la competencia entre las diversas entidades políticas locales esencialmente hizo a Sicilia ingobernable. El siglo XVII fue un desafío importante para Sicilia. Fue un periodo de crecimiento poblacional e integración a los mercados mundiales, donde Sicilia se volvió un importante exportador de grano y seda. Pero fue un periodo de descontento político y desastre. Las sequías y el agotamiento del suelo por la monocultura de grano causaron escaseces de alimentos recurrentes y casi hambruna. Las escaseces, la recesión económica y la tributación causaron descontento y frecuentes disturbios y levantamientos. La peste azotó Palermo en 1624, cobrando hasta 10.000 vidas. Se supone que el brote fue detenido por la interdicción de Santa Rosalía, cuyo nombre aún se invoca en tiempos de peste. En 1669, el monte Etna, el volcán más prominente y activo de la isla, hizo erupción. El flujo de lava destruyó pueblos enteros. Luego, en la costa este de Sicilia, el 9 de enero de 1693, la tierra tembló. Los terremotos se miden con dos escalas principales. Las escalas de magnitud sísmica miden la fuerza del terremoto, mientras que las de intensidad sísmica miden sus efectos locales. Mientras que la energía sísmica causa el temblor, cuánta de esta energía se irradia como ondas sísmicas difiere por factores como la ubicación y profundidad del epicentro, o punto donde se origina el terremoto. Las escalas de intensidad se basan en observaciones locales de los efectos de un terremoto y se pueden usar para identificar la ubicación del epicentro y lugares con mayor daño o más cercanos al epicentro. Las escalas de intensidad también pueden determinarse a partir de relatos históricos, permitiendo estimar la magnitud incluso antes de la llegada de la instrumentación. La escala de intensidad más común en la actualidad es la escala de intensidad Mercalli modificada, o Mercalli modificada intensidad, creada por el vulcanólogo Giuseppe Mercalli en 1883 y revisada en múltiples ocasiones desde entonces. La escala actual tiene 12 categorías, pero las 11 y 12 son tan infrecuentes que el Servicio Geológico de los Estados Unidos solo usa 10, incorporando las 11 y 12 en la 10 más. Según informes, el terremoto del 9 de enero de 1693 tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de magnitud de momento. El daño fue significativo, con una intensidad de hasta 11 en la escala modificada de Mercalli, destruyendo prácticamente todas las estructuras de mampostería y causando daño severo en varias ciudades y pueblos de la costa este de Sicilia. Boniutis describió el efecto en su relato contemporáneo. Casi todos los edificios en el campo fueron derribados, incluyendo algunas torres altas y resistentes. Una gran parte de la ciudad de Catania, junto con muchas otras, fue demolida, y también se aplanaron muchos edificios en Baldinotto, Siracusa.
Cientos murieron, aunque los números exactos son inciertos. Pero incluso en un área donde la actividad sísmica es común, el terremoto fue significativo, más poderoso que el terremoto que en 2011 causó daños significativos en Christchurch, Nueva Zelanda. Pero lo cierto es que este no fue el verdadero terremoto, fue lo que los sismólogos llaman un presismo. El terremoto ocurrió alrededor de las 9 p.m. El 11 de enero duró aproximadamente 4 minutos, según Bona Yutis, de un tipo que él llamó pulso o golpe por su semejanza con el latido de una arteria. En este país era imposible mantenernos de pie o en un lugar en la tierra danzante. Incluso aquellos que yacían en el suelo eran lanzados de un lado a otro como si fuera una ola rodante. El efecto fue masivo, afectando gravemente un área de más de 3.543.7 kilómetros cuadrados. Boniunus explicó que un temblor horripilante y asombroso cubrió repentinamente toda Sicilia, destruyendo o dañando cada parte de la isla, miserablemente sacudida. Unas 70 ciudades y pueblos en Sicilia fueron destruidos en el terremoto, con una intensidad de categoría 8, lo que significa graves daños a lo largo de casi toda la costa este de la isla, y también daños en Italia y la isla de Malta. Se abrieron fisuras en el suelo desde el ancho de una mano hasta lo que Boniurus describió como grandes abismos. Él escribió que en la ciudad de Noto hay una calle de media milla de largo construida de piedra, que actualmente está asentada en el suelo e inclinada hacia un lado, como una pared que se inclina. En otra calle cercana hay una abertura tan grande que podría engullir a un hombre y a un caballo. El terremoto provocó deslizamientos de tierra, soltando grandes rocas desde las montañas. En el condado de Sortino, con una población de 5.000 personas, muchos perecieron en las casas derribadas por las rocas que rodaban desde las colinas. En algunos sitios los pozos se secaron, en otros se desbordaron o despedían olor a azufre. En un valle, deslizamientos de tierra crearon una presa que formó un lago de 3 millas de circunferencia y considerable profundidad. Se estimó que la magnitud era de 7.4, 63 veces más potente que el sismo previo del 9 de enero, y más de 4 veces más potente que el terremoto que devastó Haití en 2010. Fue el terremoto más poderoso en la historia registrada de Italia. El número de muertos fue horroroso. El virrey, el duque de Uceta, estimó que alrededor de 60.000 personas murieron bajo las ruinas del terremoto. Eso representaba aproximadamente la mitad de la población de 1920, el sureste de Sicilia. Tras el terremoto, el mar se retiró a lo largo de unas 225.3 kilómetros de la costa. El puerto en la ciudad de Augusta se secó. Fue el precursor de un tsunami con olas de hasta 30 pies de altura, algunas viajando casi 1 milla tierra adentro. Según un periódico de la época, en Augusta el tsunami mató a muchas personas, especialmente mujeres y niños, que alertados por el gran temblor de 2 días antes, acampaban cerca del muelle. Vincentius Boniutis estimó que de una población de 18.914 en Catania, aproximadamente 18.000 o el 95% murió en el terremoto y tsunami, aunque otras fuentes dicen que el número de muertos allí fue de alrededor de 12.000. Al menos la mitad de la población de Ragusa fue asesinada, y cerca de un cuarto en las ciudades de Siracusa, Augusta y Noto. El daño persistió. El virrey Uchera reportó 25 réplicas que se extendieron hasta julio de 1694. Algunos se describieron tan severos como el terremoto original, y en las secuelas, como es común, la enfermedad se propagó por falta de refugio, comida y agua limpia. Vincentius Boniutis listó enfermedades desde la tontería y locura, hasta las malignas, mortales y peligrosas en cantidad, con delirio y letargos. Donde ha habido alguna infección causada por la malignidad natural del aire, ha seguido la mortalidad infantil. La viruela ha causado una gran destrucción entre los niños, y en resumen, no ha habido ningún estado ni condición que no haya tenido su parte, y tan universal, una calamidad. Pero el terremoto también transformó la isla y más allá. Uno de los impactos más extraordinarios del terremoto fue en la reconstrucción en un estilo barroco tardío homogéneo. La reconstrucción fue única por varias razones. Muchas ciudades debieron reconstruirse por completo, algunas en nuevas ubicaciones. Las ruinas de la antigua Noto, a unas 4 millas de donde se reconstruyó, aún pueden verse. Algunas en nuevos planos de ciudad, otras en planos existentes. Esto brindó una flexibilidad de construcción y planificación poco común en el resto de Europa, donde se construían pocas ciudades nuevas. La movilidad y el poder estaban concentrados de manera única en Sicilia, y se concentraron aún más a través de la herencia, ya que tantos habían muerto.
El virrey nombró al hábil duque de Camastra como administrador, quien rápidamente otorgó a la ciudad una exención de impuestos de 4 años para reconstruir, y decretó que la construcción sería alrededor de plazas y calles más amplias, en lugar de callejones medievales estrechos. El plan no era solo por estética, también redujo el daño en futuros terremotos. La reconstrucción incluyó a arquitectos talentosos como Vincenzo Sinatra. Una revista de arquitectura describió un estilo único y muy ornamentado conocido como barroco siciliano. Los edificios concebidos a raíz de este desastre expresaron una libertad alegre de decoración, cuya deidad incongruente estaba destinada quizás a aplacar el horror. El estilo continuó desarrollándose hasta finales del siglo XVIII, siendo tan influyente que transformó la arquitectura en ciudades de Sicilia y Malta no afectadas por el terremoto. El estilo, que define tanto a Sicilia y Malta hoy en día, fue un resultado directo de la devastación del terremoto. Todavía hay desacuerdos sobre la ubicación del epicentro, si estaba en la costa o mar adentro, y la ubicación aún no ha sido identificada positivamente. Existen evidencias de que la erupción del monte Etna en 1669 pudo haber transferido estrés que contribuyó a desencadenar el terremoto de 1693. Aunque algunas fuentes afirman que el Etna estaba en erupción durante el terremoto, la mayoría coincide en que estaba inactivo después de su erupción en 1669. Aunque hay mucho que no se sabe sobre el terremoto de Sicilia de 1693, hay una cantidad sorprendente de cosas que sí sabemos. Según un artículo de 2009 en Transactions of the Built Environment, el terremoto siciliano de 1693 es el primer evento sísmico catastrófico mundial que puede ser estudiado y analizado a fondo por la cantidad de evidencia contemporánea y la calidad y complejidad de las reacciones desencadenadas en diversas áreas. La devastación del terremoto transformó la isla de Sicilia, que prosperó en el siglo XVIII en comparación con los desastres del siglo XVII. Es evidencia de que los desastres naturales destruyen más que edificios, transforman culturas. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor, adelante y haz clic en el botón de me gusta. Para preguntas, comentarios o sugerencias sobre futuros episodios, por favor, déjalos en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com. Si deseas más episodios sobre historia olvidada, simplemente suscríbete.